¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Seguimos en el módulo de Hablando se entiende la gente. Así es que nos quedamos en esta página y pues vamos a continuar. Bueno, a conversar. Obviamente dice lo siguiente. Comenta con tu asesor los pasos que seguiste para enviar el telegrama. Existen otras opciones para comunicarnos de forma rápida. Una de ellas es el fax. Muy bien, entonces en este dibujo pues tratan de decirnos que otra forma de enviar un- una información pues es un fax, que hoy en día los fax pues ya no son tan comunes, pero en su momento pues bueno, eran importantes. Continuamos. Para leer, lee atentamente el siguiente relato. Vamos a leer el relato y vamos a ver de qué trata. Vemos una imagen, al parecer una persona con un paquete, y bueno, un paquete pero al parecer tiene cartas. Vamos a ver de qué trata. Dice, Rosario vive en la Ciudad de México y quiere entrar a trabajar en la empresa Empaques y Especialidades de Papel S.A. Para ello, debe presentar solicitud de empleo, llenada correctamente, credencial de lector, dos cartas de recomendación, certificado de secundaria y copia del acta de nacimiento, pero le falta la copia de su acta de nacimiento, que olvidó en Tamaulipas, de donde es originaria. Necesita el documento para ese mismo día. ¿Qué puede hacer? Entonces, pues aquí sabemos la historia de esta persona que pues obviamente requiere una copia del acta de su nacimiento. Las preguntas es, reflexiona y comenta con un compañero las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas que vienen aquí lo pueden hacer en un cuaderno aparte. ¿Cómo podría Rosario resolver este problema? Y ustedes van a poner ahí cómo puede resolver el problema de tener una copia de su acta de nacimiento. Siguiente pregunta, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Rosario? Entonces aquí van a poner qué harían ustedes si necesitan un acta de nacimiento. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, eso lo responden obviamente en su cuaderno. Siguiente texto. Rosario se queda pensativa, no sabe qué hacer. Mónica, la secretaria de la oficina de personal, le sugiere que utilice el servicio de fax para pedir su acta. Rosario, entre agradecida y perpleja, le agradece y sonríe tímida. Mónica le pregunta si sabe cómo mandar un mensaje o solicitar un documento por fax. Rosario se apresura a decir que no. Es cierto que el fax es un aparato diseñado para enviar y recibir escritos o gráficos a distancia por la línea telefónica. Hasta hoy ha sido un gran medio de comunicación, principalmente en las oficinas. Rápidamente el contexto de qué es fax, para aquellas personas que probablemente digan, bueno, conozco el nombre de qué es un fax, pero en sí, ¿qué es un fax? Muy sencillo. Todos ustedes probablemente tengan una impresora multifuncional en la cual ustedes sacan copias o escanean. Haga de cuenta que esa impresora, en vez de ser impresora, es un fax, donde tú pones la hoja. Por ejemplo, cuando ustedes van a mandar a imprimir un documento en una impresora, ponen la hoja normalmente en la parte de arriba o en la parte de abajo. La mayoría de las veces en la parte de arriba. Cuando usted le dan tiki tiki para que imprima, la hoja va entrando obviamente como por dentro de la impresora y va saliendo todo el escrito o el gráfico que ustedes mandaban a imprimir. Hagan de cuenta que el fax es lo mismo. Entra la hoja, obviamente vuelve a salir, pero en el otro lugar donde ustedes mandaron el fax va a salir una hoja como si fuera una copia. Ese es un fax. Las siguientes preguntas hay que contestarlas en un cuaderno aparte. Dice lo siguiente. ¿Has recibido o enviado alguna vez un documento o mensaje vía fax? Ustedes van a poner si sí o si no. ¿Qué tipo de documentos o mensajes? Obviamente, si pues su respuesta acá es obviamente pues negativa, pues aquí van a poner obviamente pues no puedo contestarlo o simplemente no tuve ese privilegio de recibir un fax. Después, siguiente pregunta. ¿Qué beneficios obtuviste utilizando este medio de comunicación? ¿Consideras que el fax representa un medio de comunicación importante para la gente de tu comunidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Y obviamente estas preguntas con sus respuestas posibles en su cuaderno. A conversar. Reúnete con los compañeros del círculo de estudio y comenten las reflexiones realizadas. Esto en caso de que vayan a lo mejor a un INEA físicamente, probablemente su asesor los junte para que empiecen a dialogar sobre el uso del fax u otros medios de comunicación. Es hora de escribir.
A continuación, escribe brevemente en los recuadros los resultados de intercambio de experiencias. El fax de mi localidad. ¿Para qué nos puede servir en la localidad? Aquí pues traten de pensar qué pasaría si ustedes tuvieran un fax, por ejemplo en su colonia, o hubiera una persona que tuviera un fax y lo pudieran utilizar todos los de la colonia. Entonces la pregunta es, ¿para qué nos puede servir en la localidad? Aquí pone los posibles, digamos, soluciones que nos puede dar tener un fax. Aquí van a poner las ventajas que tendría este medio de comunicación y posteriormente las desventajas y las ventajas. Después dice aquí, seleccione con una X los documentos que enviarías por fax. Aquí tenemos diferentes documentos. Obviamente esto lo pueden hacer ya en el libro. Pongan una X, cuáles sí lo enviarían por fax. Acta de nacimiento, solicitud de empleo, la portada de un libro y ya. Nada más pongan una X así. Después, actividad número 4, en la red conformamos redes. Esta publicación es del 30 de agosto del 2009. Dice Cabo Cañaveral. El astronauta de origen mexicano José Hernández, quien viaja en el Discovery hacia la Estación Espacial Internacional, comenzó hoy a relatar su experiencia a miles de seguidores en la Tierra a través de la red social Twitter. Día 2 de vuelo, fue mi primer día entero en el espacio, qué maravilla. Escribió en español en un mensaje este domingo. El ingeniero de 47 años quien partió desde la medianoche del viernes junto a otros 6 tripulantes. Fue un día bastante pesado, tituló el mensaje, y añadió, trabajamos hoy inspeccionando la nave utilizando el brazo robótico. También es la primera vez que un astronauta transmite sus experiencias en español en la red social Twitter. Hernández prometió mantener comunicación en español e inglés durante su viaje por medio de la cuenta Astro José de Twitter, que el sábado sumaba 22,000 visitas y el domingo aumentó en 721. Y bueno, del lado derecho una fotografía donde el astronauta de origen mexicano, quien integra la misión del Discovery, comparte con el mundo su experiencia por la red social. Reflexiona. Hay que contestar estas preguntas en un cuaderno aparte. ¿Cómo es posible que el astronauta se comunicara con nosotros desde el espacio? Y ustedes van a poner cómo lo hizo o cómo puede ser posible. Siguiente, ¿a qué crees que se deba esta posibilidad? Van a poner por qué creen que se deba esta posibilidad de hacerlo. Después, ¿qué recursos utilizas para comunicarte con otras personas? Aun cuando esta comunicación no sea simultánea. Aquí van a poner qué otro tipo de medios de comunicación utilizan para hablar con las personas. Seguimos. Es cierto que la revolución tecnológica ha hecho que la comunicación evolucione y se complemente con otros medios para lograrlo. Cuando se escribe una carta o un mensaje por correo electrónico no se tiene una conexión directa con el receptor. Se escribe un texto, la mayoría de las veces largo, y se envía. El receptor lo encuentra cuando abre su buzón y entonces puede contestarlo. El correo personal, el correo electrónico, el foro y las redes sociales son algunos medios para esta comunicación. Entonces aquí nos habla pues de los medios de comunicación, entre este está el correo electrónico y bueno, la importancia de qué pasa cuando lo envías, ¿no? Entonces prácticamente nos explica eso. Siguiente pregunta, ¿cómo se ha transformado con el tiempo el correo postal? Aquí ustedes van a poner lo que ustedes crean conveniente. Rápidamente, ¿qué es el correo postal? El correo postal es aquel correo que primero el gobierno lo pone. Normalmente, al menos en los Estados Unidos mexicanos, el correo postal sería Mexbox. O cuando ustedes luego ven unas personas con algunas motos que dicen Mexbox, Correos de México, así dice la empresa, es porque el precio es mucho más barato. Obviamente está subsidiado de alguna manera por el gobierno. Y bueno, se encarga normalmente de enviar, obviamente, ciertos paquetes o cartas, ¿no? Entonces aquí van a poner cómo se ha transformado. Siguiente, es cierto que el servicio postal es un sistema dedicado a transportar documentos escritos y otros paquetes de tamaño pequeño alrededor del mundo. El conjunto de documentos enviados es llamado correo o correspondencia. Antes de la aparición del teléfono, el correo postal era el sistema de comunicación a distancia más utilizado. Las cartas que se envían por este medio son mucho más personalizadas. Pueden tener dibujos, fotos e incluso listones o detalles ligeros y están inscritas a mano. Es hora de escribir. Dice, entrevista a un adulto mayor a una persona de 30 años aproximadamente y a un niño de 10 años que vive en tu localidad. Haz las siguientes preguntas.
Esto pues ya lo hacen en un cuaderno aparte y las preguntas serían, ¿alguna vez has empleado el correo para enviar algo a otra persona? ¿Cómo es o era el procedimiento que se empleaba en el correo para enviar una carta o un paquete la primera vez que lo usaste? ¿Consideras que ha cambiado el correo con el transcurso del tiempo? ¿Por qué? ¿Qué haces actualmente si deseas comunicarte con otra persona que vive lejos? Todas estas preguntas se las hacen a una persona más o menos más de 30 años y otro a un niño de 10 años. Obviamente le preguntan y pues lo que te digan lo apuntan, ¿no? Analice la respuesta de las personas que entrevistaste, escribe las semejanzas y las diferencias. Entonces, estas mismas preguntas a dos tipos de personas le preguntas. Ya que te respondan, vas a llenar este cuadro, donde vas a poner qué semejanzas, es decir, qué cosas dijeron lo mismo ambos, y también lo que los mismos no dijeron. Lo pones en diferencias. Siguiente pregunta. Has mandado una carta a alguien por medio del correo postal y a ustedes ponen la respuesta. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar tu carta a la persona que le enviaste? ¿Cuánto cuesta mandar una carta? ¿Cómo se puede enviar por correo postal? ¿Qué puedes decir de la forma en que ha cambiado el correo? Entonces lo llenan en base a su experiencia y eso es en el cuaderno. Es hora de escribir. Escribe tu conclusión de lo siguiente. ¿Para qué te puede servir actualmente el correo? Aquí van a poner una conclusión personal como para qué sirve pues, el correo. Pues entonces lo ponen ahí. Reflexiona. Siguiente. ¿Qué tipo de cartas has elaborado? ¿Qué información debe tener en cuenta al escribir una carta? Estas preguntas obviamente las responden en un cuaderno aparte y pues tratan de responderlo de acuerdo a tu experiencia que tienes, que en algún momento dado a lo mejor escribiste una carta. Siguiente. Es cierto que la carta contiene los siguientes componentes: fecha completa con letra, día, mes y año. Se escribe en la parte superior derecha, después del membrete. Destinatario, nombre de la persona a quien va dirigida la carta. Saludo, para dar inicio a la carta. Desarrollo, en esta parte se exponen los motivos de la carta. Cierre, se refiere a la despedida con la persona a la que se envía la carta. Firma, debe ser simple, de puño y letra. Normalmente las cartas obviamente deben de ser escritas a mano. Obviamente en la actualidad pues habrá quien diga yo prefiero hacerlo en un programa como Word. No tiene nada de malo mientras que cumpla con los siguientes requisitos que acabamos de ver. La carta debe ir dentro de un sobre que lleva el nombre y la dirección que envía la carta. En la parte superior izquierda a estos datos se les llama remitente y a quien se envía la carta destinatario. Al poner el remitente se asegura que si no es encontrado el domicilio al que va dirigido la carta y este no llega a su destino, entonces regresará a tus manos y tendrá la opción de volver a mandarla. Se recomienda que escribas la palabra remitente. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Dice, en el mismo sobre se escribe el nombre y domicilio con código postal y estado de la persona a quien se envía la carta. A esta persona se le llama destinatario, como en el siguiente ejemplo. Ahorita lo vamos a analizar. La carta se lleva a un correo postal en donde se adquieren los timbres. El costo del envío depende del lugar al que va la carta. El timbre se coloca en la parte superior derecha del sobre. Por último, la carta se entrega en el correo postal y el personal de este lugar se encarga de hacer todo lo necesario para que la carta llegue a su destino. Entonces, pues aquí tenemos obviamente un ejemplo, remitente. Es la persona, el remitente, recuerden que es la persona que envía la carta. En este caso, si yo enviara la carta, diría mi nombre, mi domicilio, la ciudad y el estado de donde soy. Y el destinatario es a quien le envió la carta. Es hora de escribir. Escribe una carta a un amigo o familiar que no vive en tu comunidad y envíala por correo postal. Recuerda que el conocimiento es útil solo cuando lo usamos. Te aseguramos que pasarás un buen momento y le será grato saber de ti a la persona a quien le escribiste la carta. Entonces, aquí es un ejercicio donde podrías enviar una carta. Esto de alguna manera ya es opcional, obviamente, pero lo ideal sería que lo hicieran. Si están en una escuela de INEA, probablemente el asesor pues les diga que lo hagan entre ustedes, como una forma de ejercicio. A conversar. Después de enviar la carta, comenta con los compañeros y tu asesor. ¿Cómo te sentiste mientras escribías la carta? Obviamente si hicieron el ejercicio, esto ya lo hablarían entre ustedes.
¿Qué se te dificultó más? ¿Volverías a escribir una carta a alguien y por qué? Es cierto que otra forma de comunicarte rápidamente es el correo electrónico. Es un servicio en Internet que permite el envío de correspondencia entre usuarios, incluyendo textos, imágenes, video, audio, programas, etc., que puedes compartir en cualquier parte del mundo. También es llamado email. Es hora de escribir, dice, anota las ventajas y las desventajas del correo postal y del correo electrónico. Si no has usado alguno de ellos, puedes preguntar a una persona que sí los haya usado. Entonces aquí, ah, recuerden, cuando se refiere a correo postal, se refiere a las personas que escriben una carta, normalmente a mano, y van a Correos de México. Sí, obviamente quiero pensar que la mayoría de los que me están escuchando, pues son de los Estados Unidos mexicanos. O a lo mejor alguna vez ustedes enviaron una carta de esa manera. Van a poner las ventajas que tiene hacer esto. ¿Qué ventajas tiene yo hacer a mano una carta y enviarla? También van a poner qué desventajas pues tendría para hacerlo. Y el correo electrónico también van a poner sus ventajas. Aquí ya es correo electrónico el que ustedes conocen. Probablemente muchos de ustedes tienen un correo electrónico y han enviado no solamente cartas, una imagen, una tarea, algo del trabajo. Eso póngalo como qué ventajas tiene hacerlo y qué desventajas también tiene hacerlo. A conversar. ¿Asistirás a un café internet o plaza comunitaria para usar la internet? Si requieres ayuda, ¿a quién te dirigirías? Esto nada más es para... No es necesario que hagan esta actividad, solamente lo pone como por si lo quieren hacer. Después, ¿es cierto que la internet es una red que opera en todo nuestro planeta? Ofrece distintos servicios como envío y recepción de correo electrónico, el famoso email, participación en foros de discusión, información de páginas web, permite escribir comentarios u opiniones acerca de su contenido y formar parte de grupos que se comunican e intercambian información desde todas partes del mundo. A estos grupos se les llama redes sociales. Luego dice a conversar, comenta con los compañeros del círculo de estudio. ¿Qué servicio les gustaría utilizar en Internet? Obviamente esto ya lo hablan si tienen un asesor. ¿Qué servicios podrían interesarles a tus familiares? Vamos a consultar, busca en internet alguna información que puedas compartir con una familia y después escribe un comentario. Esto ya nomás es cosa opcional. Igual esto del asesor, en caso que los tengan, lo pueden hacer. ¿En qué consiste tu comentario en la página web que consultaste? ¿Qué otros comentarios encontraste? Reflexiona, ¿sabes qué es un foro electrónico? Eso lo pueden poner en su cuaderno y ustedes pongan lo que ustedes crean que es un foro electrónico. ¿Y has participado en algún foro? Después, la información dice, es cierto que el foro es una reunión a través de un medio electrónico, es decir, mediante una computadora se discuten asuntos o temas de interés ante una gran diversidad de personas. Todos pueden intervenir y participar. Por medio del foro se intercambian ideas, se expresan dudas y se responden preguntas. Se favorece la participación activa de las personas y se produce en la mayoría de los casos un aprendizaje activo. Este tipo de comunicación permite que las personas compartan su opinión acerca de un tema determinado o expresen su punto de vista. En los foros se comparte información con un objetivo y un tema establecidos, posibilitando que las personas que participan puedan ver los mensajes de los demás y enviar los suyos para que puedan ser vistos por otras personas. De esta manera, el participante puede en cualquier momento y desde cualquier lugar conocer las reflexiones, ideas y opiniones de otros. Las personas que usan un foro no necesariamente tienen que coincidir en tiempo para enviar o leer mensajes. Vamos a consultar, dice, participar en el foro de Linea. Para hacerlo asiste a una casa comunitaria y realiza los siguientes pasos. Entra a internet y escribe la dirección www.inea.gov.mx. En la barra superior haz clic en el mapa del sitio. En el listado buscar foros y haz clic para entrar. Busca el foro general y haz clic para entrar. Selecciona uno de los temas que te proponen. Puedes leer la participación de otras personas. Ahora participa, escribe tus opiniones y reflexiones y obtendrás la respuesta. Si necesitas apoyo, puedes dirigirte con el asesor. Escribe tu opinión acerca de lo que significó usar el foro. Entonces, esta es una forma de que ustedes pueden usar el foro totalmente gratis. Aquellos que quieran entrar, pues repiten obviamente esta transmisión. Y aquí ponen su opinión acerca de lo que significa usar el foro. A conversar, dice, comparte con los compañeros tu opinión. Bueno, esto ya es algo adicional si lo quieren hacer. Entonces, vamos a terminar este tema del 4, preparamos un debate y ya lo vamos a dejar ahí para la siguiente transmisión.
Lea el siguiente encabezado que apareció en un periódico. Dice: Noticias, ciencias. El debate sobre el aborto, una exigencia mínima. Muchos médicos tienen la tendencia a decir que el problema del aborto es un asunto exclusivamente médico. A los filósofos no nos gusta insistir en que el problema es fundamentalmente filosófico. El problema que nos ocupa hoy, por lo menos en primera instancia, no es ni médico ni filosófico, sino legal. Como médicos y filósofos podemos proporcionar datos y argumentos que contribuyan a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tome la decisión correcta. Luego, estas preguntas las van a contestar en su cuaderno. ¿De qué trata el artículo de este periódico? Ponen qué trató. ¿Por qué el tema implica un debate? Lo ponen. ¿Quiénes están involucrados en el debate? También lo ponen. ¿Y cuál es tu opinión sobre el aborto? También lo ponen. Es cierto que un debate es una discusión ordenada sobre un tema, en la que se confrontan opiniones y se defiende la opinión propia con argumentos e intervienen dos o más personas. Es hora de escribir. Recuerda alguna situación en la que hayas tenido que debatir sobre un tema y contestar las siguientes preguntas. Entonces aquí traten de pensar en algo que ustedes tuvieron que discutir con otra persona para llegar a un acuerdo o dar una opinión de algo. Van a contestar las preguntas: ¿cuál fue la situación? ¿Con qué o con quién debatiste? ¿Sobre qué tema? ¿Cuáles fueron los argumentos? ¿Y a qué conclusión llegaste? Es cierto que los debates formales requieren que los participantes conozcan suficientemente el tema a tratar para que los argumentos sean sólidos. Además de una planeación, la planeación es un debate incluye los siguientes pasos: escoger el tema y delimitarlo, preparar la información, elegir a un moderador y preparar el debate. Organiza un debate literario, invita a 2 o 3 personas a participar y planea el debate. Escogen el tema y delimítalo. En este caso te proponemos que todos los participantes lean el mismo texto. Para ello vean tu antología, así forjamos y conservamos nuestra cultura. Y lee La muerte tiene permiso. Prepara la información. Después de leer el cuento de Emilio Valadez, hagan un resumen que contenga título del cuento, situación que trata, personas que intervienen, asunto a discutir, fuente bibliográfica de consulta. Y aquí escriban el resumen. Entonces aquí van a escribir el resumen de este pequeño texto llamado La muerte tiene permiso. Entonces vamos a ir a antología para que lo veamos. Y se llama La muerte tiene permiso. Vamos a buscarlo. Página 47. Página 47. Ok, aquí está. La muerte tiene permiso. Vamos a leerlo y después van a responder el pequeño resumen. Aquí le van a poner el resumen. Dice: ¿de qué crees que nos van a hablar en esta historia? Sobre el estrado. Los ingenieros conversan, ríen, se golpean unos a otros con bromas incisivas, sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio, dejan de recordar la última jerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo, a lo que son asiduos. El tema de su charla sonora, esos hombres ejidatarios congregados en una asamblea y que están ahí abajo frente a ellos. Si debemos de redimirlos, hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro. Es usted un escéptico, ingeniero. Además, pone usted en tela de juicio nuestro esfuerzo con lo de la revolución. Todo es inútil. Estos hijos son irremediables. Estos podridos en alcohol, en ignorancia, de nada sirvió repartirles tierra. Usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa. Les hemos dado las tierras y que estamos muy satisfechos y el crédito de los abonos, una nueva técnica agrícola, maquinaria, van a inventar ellos con todo. El presidente, mientras se atusa los enhiestos bigotones, acariciada hasta porque iza sus dedos con función, observa tras sus gafas inmune al floreto de los ingenieros. Cuando el olor animal terrestre picante de quienes se acomodan en las bancas cosquilla su olfato, saca un paliacate y se suena las narices cuidadosamente. Él también fue un hombre de campo, pero ya hace mucho tiempo, ahora de aquello, la ciudad y su posición solo han dejado el pañuelo y la rigurosidad de sus manos. Los de abajo se sienten con solemnidad con el recogimiento del hombre campesino que penetra en un recinto cerrado. La asamblea o el templo hablan parcamente y las palabras que cambian dicen de cosechas, de lluvia, de animales, de crédito. Muchas llevan sus icates al hombro, cartucheras para combatir el hambre y algunos fuman sosegadamente, sin prisa con los cigarrillos como si les hubieras crecido en la propia mano. Otro pie de recargados es un muro de laterales, con los brazos cruzados sobre el pecho hacia una tranquila guardia.
El presidente agita la campana y Suretín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros, hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos. Prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a plantar sus necesidades. Queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros. Ahora el turno es para los de abajo, el presidente los invita a exponer sus asuntos, una mano de alza, tímida, otras la siguen, van hablando de sus cosas, el agua, el cacique, el crédito de la escuela, son directos precisos, estos se enredan, no tienen a expresarse, se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si la idea les hubiera escondido en algún rincón de los ojos. Es un compañero arriba donde cuelga el candil. Ahí en el grupo de cuchilleros son todos del mismo pueblo, les preocupa algo grave, se consultan unos a otros, consideran quién es el que debe tomar la palabra. Yo creo que Felipe sabe mucho. Ahora tú, Juan, te hablaste aquella vez, no hay una unanimidad. Los aludidos esperan ser empujados. Un viaje, quizás el patriarca decide. Pos que le toca el Sacramento. Sacramento, espera. Ándale, levántate la mano. Sobre el bosque, hirsutas cabezas pueden verse los 5 dedos morenos. Terrosos, la mano se alza, pero no se le va el presidente. Otra más visible y gana el turno. Sacramento escudriña al viejo. Una, muy joven, se levanta la suya y salta. Macho descubierta por el presidente y la palabra está concedida. Órale, párate. La mano baja cuando Sacramento se pone en pie, trata de hallarle sitio al sombrero, el sombrero se transforma en un ancho estorbo, crece, no cabe en ningún lado, Sacramento se queda con él en las manos, en la mesa hay señales de impaciencia, la voz del presidente salta, autoritaria y comunicativa. A ver que pide la palabra, lo estamos esperando. Sacramento prende sus ojos en el ingeniero que haya a un extremo de la mesa. Parece que no va a dirigirse a él, que los demás han desaparecido y han quedado únicamente ellos dos en la sala. Quiero hablar por lo de San Juan de Manzanas. Traímos una queja contra el presidente municipal que nos hace mucha guerra y ya no la aguantamos. Primero les quitó sus tierras a Felipe Pérez y a Juan Hernández porque colinaba con las suyas, Telégrafo de México. Y si nos contestaron, hablamos lo de la congregación y pensamos que era bueno ir agrario para la restitución. Pues de nada, valiente las vueltas ni los papeles que las tritas se le quedaron al presidente municipal. Sacramento habla sin que se altere sus facciones. Facciones, perdón. Y pudiera creerse que eres una vieja oración de la que sabe muy bien el principio y el fin. Pues nada, que como un novio con rencor nos acusó que por revoltosos, que pareciera que nosotros le habíamos quitado sus tierras, se nos vino entonces con eso de las cuentas, los préstamos, señor, que es que andábamos trazados, diligente era de su mal parecer, que teníamos que pagar tus intereses. Presencia que por Loma, por ahí donde está el lenguaje, qué inteligente, esos los números. Pues le hizo las cuentas y no era verdad. Nos querían cobrar de más, pero el presidente municipal trajo una ciudad de México que con muchos poderes y que si no pagamos nos quitaba la tierra. Por como dicen, nos cobró a la fuerza lo que no debíamos. Sacramento ha sido en pausas predeterminadas. Es como si estuvieras agarrando la tierra. Sus palabras caen como granos al sembrar. Pues luego, lo dijo mi señor, se encarejó. El muchacho, si viera usted que a mí me dio mala idea, yo lo quisiera tener. Había tomado y se le esturbió la cabeza. De nada valió mi respeto. Se fue a buscar al presidente municipal para reclamarme. Ok, había tomado y se le esturbió la cabeza. De valió mi respeto. Se fue a buscar al presidente municipal para reclamarle. Lo mataron a la mala, que es que se andaba robando una vaca del presidente municipal. Me lo devolvieron difunto con cara destrozada. La nuez de la garganta de Sacramento ha temblado. Solo eso, continúa de pie como un árbol que ha afianzado sus raíces, nada más, todavía clava su mirada en el ingeniero, el mismo que haya al extremo de la mesa. Luego lo del agua. Como hay poca porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscar lo que nos diera tantita agua, señor, para nuestra siembra. Y nos atendió con malas razones, que nada se arruina con nosotros. No se bajó de mula para perjudicarnos. Una mano jala el brazo de Sacramento, uno de sus compañeros lo indica algo y la voz de Sacramento es lo único que resuena en el recinto. Si todo esto fuera poco, lo que el agua gracias a la Virgencita, hubo más lluvia y medios salvamos las cosechas. Esto lo del sábado. Salió el presidente municipal con los suyos, que son gente mala y nos robaron las muchachas. A Lupita, la que se iba a casar con el niño, y a la hija de Crescencio, como nos tomaron desprevenidos que andábamos en la faena, no pudimos evitarlo. Se le llevaron las fuerzas del monte y así las dejaron tiradas. Cuando regresaron las muchachas en muy malas condiciones porque hasta golpe le dieron, ni siquiera tuvimos que preguntar nada,
y se alborotó la gente de a de veras que yo nos cansamos de estar merced de tanta autoridad. Por primera vez la voz de Sacramento vibró en ello tiene una amenaza, un odio, una sensación armoniosa. Como nadie nos hace caso que a todas las autoridades hemos visto y pues no sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias a ustedes y Sacramento se recorrió ahora a cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía, que nos prometen ayudarnos. Les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal, San Juan de las Manzanas, solicitamos su venida para hacer justicia por nuestra propia mano. Todos los ojos auscultan a los que están en el estado. El presidente y los ingenieros mudos se miran entre sí, discuten el fin. Es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición. No, compañero, no es absoluta. Absurdo que sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia. Ellos ya no creerán nunca más en nosotros. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justificar al fin, asumir con ellos la responsabilidad que me toque por mí. No queda sino concederles lo que piden. Pero somos civilizados, tenemos instituciones o no podemos hacerla a un lado. Sería justificar la Barbie los actos fuera de la ley, y peor actos fuera de la ley que los que ellos denuncian. Si nosotros no hubiéramos ofendido como los han ofendido a ellos, si a nosotros nos hubieran causado menos daño de lo que han hecho padecer, y hubiéramos matado, hubiéramos olvidado una justicia que no interviene. Yo exijo que se someta a votación propuesta. Yo pienso como usted, compañero, pero estos tiempos son muy ladinos, habrá que averiguar la verdad, además no tenemos autoridad para construir una petición sobre esta. Ahora interviene el presidente, surge en el hombre campo de su voz inapelable. Será la asamblea la que decida, yo asumo la responsabilidad, se dirige al audífono, su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hallado en el monte, confundirla con tierra a los suyos. Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas, lo que está de acuerdo en que se les dé permiso para matar al presidente municipal que levante la mano. Todos los brazos se tienen a lo alto, también las de los ingenieros, no hay sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobando, cada dedo señala la muerte inmediata directa. La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que lo suscitan. Sacramento ya permaneció en el pie con calma, termina de hablar, no hay ninguna alegría ni dolor en lo que dice, su expresión es sencilla y simple. Por muchas gracias por el permiso, porque nadie nos hacía caso, desde allí el presidente municipal, San Juan de las Manzanas, está difunto. Muy bien, y ya aquí van a hacer lo siguiente, eligen un moderador, acuerden quién moderará el debate, revisen y comenten acerca de las actividades que tengan que hacer. Bueno, esto probablemente que el asesor lo haga, no es necesario. Siguiente preguntas en base a lo que leímos. ¿Cuál es la posición en relación con el presidente municipal? Ponen la información. ¿Cuál es tu posición en relación con lo que los ingenieros piensan de los habitantes? Igual pones información. ¿Cuál es tu posición respecto al planteamiento de Sacramento? Plantea tus argumentos y cuál es tu posición acerca de si justicia por la propia mano. Después llena la tabla con los datos que vayas recabando. Nombre del tema, personas que participarán en el debate, nombre del moderador y preparación de mi posición. Entonces el tema es hacer justicia por su propia mano y aquí van a poner... bueno, esto es más que nada para hacerlo en grupo, ¿eh? Pero bueno, ustedes lo pudieran hacer solos. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta la actividad número 2, que sería la página 269. Bueno, vamos a hacer un pequeño, digamos, si es una persona nueva y no sabe pues dónde empieza todo esto, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo acceder a todas las transmisiones. Así es que vamos para allá. Muy bien, para entrar a todas las transmisiones pueden ir a una página de YouTube y buscan Estudiando Contaduría. Entonces, como se van subiendo las transmisiones, van poniéndose adelante. Pero se pueden ir a lo que es las playlists y ahí van a buscar Hablando se entiende la gente y está desde la clase número 1 hasta la clase que tenemos actualmente. También tenemos otro programa que se llama Diablito Fiscal, son temas un poco más sobre impuestos. Tenemos un curso de contabilidad básica número 1 y un curso de declaraciones de personas físicas para que puedan ver otro tipo de contenido. Entonces, pues esta es la forma de entrar, estudiando contaduría. Le recomiendo si eres nuevo, pues que te suscribas. Muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito a este curso. Les recuerdo, o lo ideal sería que digan si tienen la idea de hacer otro, ya me lo vamos a terminar este curso de Hablando se entiende la gente. No sé si quieran otros, digamos, otros temas y hay que ponerlo preferentemente en los comentarios, ¿no? Pues hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima en Estudiando Contaduría. Hasta la próxima.